Seguimos revisando información. En México no cesan las reacciones tras la captura del hombre más buscado de la organización criminal Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40. Según el presidente de México, Enrique Peña Nieto, la aprehensión de Treviño fue posible gracias a la coordinación de organismos de seguridad pública y de sus similares en varios estados de México. Y a esta hora, más información con nuestra corresponsal en México, con Aisa García. Aisa, un placer saludarte. Con esta captura del Z40, ¿las autoridades prevén un escenario de menor violencia en México? Saludos Tatiana, saludos Abraham. Empiezo a decirles que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se ha congratulado hoy y ha felicitado a la Marina por la detención del líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, ocurrida la madrugada del lunes en Nuevo Laredo, en el norteño estado de Tamaulipas. También quiero decirles que la noticia se filtró en la tarde de ayer en un medio de Estados Unidos y luego fue confirmada aquí a las 9 de la noche. Respondiendo a tu pregunta, esta captura es la más importante de los primeros 7 meses de este gobierno, pero no significa el fin de las acciones del crimen organizado, Tatiana y Abraham. Recordemos que durante el gobierno de Felipe Calderón hubo otras capturas importantes como la del líder del cártel del Golfo, Tony Tormenta, también la de Ignacio Coronel, que es uno de los 4 líderes del cártel de Sinaloa. Estos 2 fueron abatidos y luego capturaron y presentaron a los medios a Edgar Valdés, alias La Barbie. A pesar de estas importantes capturas o muertes durante el gobierno de Calderón, la delincuencia siguió creciendo y al finalizar los 6 años que tuvimos, 70.000 muertos, 27.000 desaparecidos. En los 6 primeros meses de este gobierno de Felipe Peña Nieto, los medios consideran en casi 9.000 los muertos, mientras el gobierno habla de 7.110 homicidios. El gobierno dice, Tatiana y Abraham, que es un 18% menos que en 2012. Pero bueno, sigue la violencia y lo que es peor, no se ha hecho pública o no existe una nueva estrategia de combate al narcotráfico que sea diferente de la anterior. Hablando de gobierno, les propongo ver esta historia de mi compañera Paula Mónaco sobre el anuncio de la captura del Z40 y dice qué dice la población al respecto. Veamos. Es Miguel Ángel Treviño, alias el Z40 y presunto líder del cártel de los Zetas. Fue capturado por la Marina Mexicana en horas de la madrugada en un camino secundario del norte del país. Está acusado de delincuencia organizada, homicidio, delitos contra la salud, tortura, lavado de dinero, portación de arma de fuego para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre otros. 2 hombres fueron detenidos junto a Treviño, a quien se adjudican múltiples delitos que incluyen el secuestro y asesinato de 256 migrantes en Tamaulipas. Millonarias recompensas se ofrecían por él. No cabe duda que el Z40, con todos los datos y con toda la experiencia de haber vivido en Estados Unidos, tanto en Dallas como en San Antonio, más México y Centroamérica, generó un verdadero corredor criminal. Con 40 años, Miguel Ángel Treviño era uno de los hombres más buscados por Estados Unidos y México. Aquí, su captura está en boca de todos y no falta la desconfianza. Son patrañas como todo lo que nos ha manejado el gobierno y creo que con esta captura solamente quieren ganarse una palomita más en todo lo que han hecho y que nos están engañando. Derivado de la historia, pues bueno, sabemos que muchas cosas no son ciertas, ¿no? En los últimos años, las autoridades arrestaron a numerosos capos, pero no lograron detener el crecimiento de la delincuencia organizada. Según expertos, los cárteles ya controlan al menos 22 negocios ilegales que van desde el tráfico de drogas, la extorsión y la piratería, hasta el robo de petróleo y la trata de personas. La realidad no ha cambiado, ¿sí? Siguen igual. Son los mismos crímenes mensuales que en el año pasado y el antepasado. Según el recuento de la prensa local, en los primeros 6 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto se registraron 8.953 homicidios dolosos vinculados a delitos federales. Paula Mónaco, Felipe, Telesur, Ciudad de México. Ahora los invitamos a ver parte de lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto sobre la captura de Z40. Vamos a ver. Gracias a la buena coordinación que hay entre las distintas entidades del gobierno de la República y de los gobiernos estatales encargadas de la seguridad, fue posible la aprehensión de uno de los delincuentes más buscados en nuestro país y en otras partes del mundo. Y esto deja ver que cuando hay coordinación, cuando hay uso de inteligencia y uso de tecnología para realmente combatir la delincuencia y la criminalidad,
se pueden tener resultados de manera muy eficaz. Ahí se ha dicho las autoridades nacionales o las locales allá en Tamaulipas o los expertos, ¿qué va a pasar con esta organización criminal? ¿Vendrá una reorganización interna? ¿Qué será lo que va a suceder? Tatiana y Abraham, los Zetas han perdido a su jefe, el Z40, quien se convirtió en el líder de ese cartel en octubre pasado cuando murió Heriberto Lascano, el Lasca, cuyo cuerpo fue robado, por cierto, de una funeraria y sigue sin aparecer. Pues muerto el Lasca, asumió el Z40 en octubre y era el Z40 el único civil en este grupo criminal fundado en el 99 por desertores del ejército mexicano que habían sido entrenados por agentes de Estados Unidos para operaciones especiales, operaciones encubiertas. Se dice que hay una mínima presencia de esos 40 militares que fundaron el grupo del cártel de los Zetas, pero ya se habla de un nuevo liderazgo. Se habla de Omar Treviño Morales, hermano precisamente del Z40. Antes de concluir, Tatiana y Abraham, es importante recordar que este grupo criminal está considerado el más sanguinario, el más cruel de México, y fue el primero en arrojar a la vía pública los cuerpos de personas decapitadas, y el que ha atacado a sus víctimas con mayor saña. Se les responsabiliza incluso del homicidio de 265 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, migrantes que han sido encontrados en diferentes fosas comunes. Tatiana y Abraham. Aisa García, nuestra corresponsal en México. Un abrazo, compañera, hasta pronto. Hasta pronto, Aisa. Y a propósito de lo que nos decía Aisa, vamos a revisar esa historia.